Damos la bienvenida al economista José Hidalgo Pallares. Él es director de la Fundación de Estudios para el Desarrollo Cordes. Es también colaborador del portal Cuatro Pelagatos. Economista Hidalgo, quisiéramos ir a un tema que preocupa al país. El gobierno en las últimas semanas ha realizado dos intentos para tratar de ingresar en la Asamblea un proyecto relacionado con la defensa de la dolarización y una especie de blindaje que se persigue o se pretende lograr en el Banco Central del Ecuador. Por segunda ocasión, de hecho, esto ha sido rechazado. No ha podido superar siquiera esa primera barrera del Consejo de Administración Legislativa. Quisiéramos conocer desde su punto de vista cuáles son las connotaciones y la importancia de este tema. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Un gusto conversar con usted. A ver, yo diría algunas cosas al respecto. El primero tiene que ver con la importancia de este proyecto de ley. ¿Por qué considero yo que es un proyecto de ley importante? Porque genera primero órganos de gobierno corporativo para el Banco Central y para la Junta de Regulación Financiera, lo más técnicos e independientes posible. eh, con requisitos de calificación académica, de independencia frente al poder político, de independencia también frente al sistema financiero, conformados por ternas que, si bien son enviadas por el Ejecutivo, tienen que ser discutidas y aprobadas en la Asamblea, cosa que no ocurre en la actualidad cuando el Banco Central y la Junta de Regulación Monetaria y Financiera responden exclusivamente al Ejecutivo. El proyecto de ley también eh, blinda o niega la posibilidad para que el Banco Central vuelva a otorgar créditos al gobierno, lo que pondría en riesgo la dolarización, obliga a que los ecuatorianos solo podamos aceptar, digamos, no estemos obligados a aceptar como medio de pago de parte del Estado ninguna otra moneda que no sea el dólar de los Estados Unidos. Entonces es un proyecto que me parece sensato y necesario, pero que, como usted bien menciona, ha sido rechazado ya dos veces por el CAL. Y en ese contexto, a mí me parece que sobre todo este último rechazo, en el cual el CAL, al parecer, yo no soy un experto en constitución, pero he leído algunas opiniones al respecto, el CAL incluso se toma atribuciones que no le corresponden de determinar si un proyecto es constitucional o no. Y la conformación del CAL da toda la impresión, o sobre todo de las personas que rechazan el proyecto, de que este rechazo va de la mano con la cercanía de esas personas a la candidatura de Andrés Arauz, cuyas ofertas de campaña se basan principalmente en la utilización activa del Banco Central para inyectar liquidez a la economía y, por lo tanto, en un uso de esa institución que, en mi opinión, genera riesgos para la dolarización. Es decir, que la segunda vuelta está en juego ya en la Asamblea. Más que la segunda vuelta, yo creo que están apostando algunos asambleístas a ganarse el cariño de Andrés Arauz en caso de que llegara a ser presidente y otorgarle este favor, porque este proyecto de ley no está dirigido contra un gobierno específico, ni mucho menos contra un candidato específico, sino que busca blindar a un sistema monetario que nos ha traído muchísimas ventajas de los ecuatorianos, tiene obviamente sus limitaciones, y que es aprobado por la mayoría de los ecuatorianos. Pero ese mismo esquema monetario le resulta incómodo a un candidato que basa sus ofertas de campaña en la expansión del gasto fiscal cuando no tenemos plata para eso. Y no es misterio, él ha dicho muchas veces que piensa utilizar dinero del Banco Central para financiar, para pagar las deudas a los gobiernos seccionales, para financiar su oferta de $1,000 a 1 millón de hogares. Entonces, lo que yo creo que se está haciendo en la Asamblea es ganarse la consideración de un candidato que, evidentemente, al estar entre uno de los dos finalistas, tiene las posibilidades de llegar a ser presidente. Pero no olvidemos que en el CAL están delegados del socialcristianismo, uno, dos de Creo, que Ujú. hacen tres. En el otro lado están los tres de Alianza País, sobre quienes entendemos, ha dado usted su lectura. Y está por allí Sociedad Patriótica, que quizá podría haber conversado con uno o con otro sector. ¿Será que este proyecto de ley tiene fortalezas que puedan ser evaluadas en el momento actual, en el epílogo de este gobierno, o tiene más bien debilidades
que hacen que el CAL, con todos sus vocales, incluyendo esta composición variopinta que hemos señalado, no tenga la fortaleza como para defenderla y sacarlo adelante. Sí, de lo que yo entiendo, Gustavo, hubo 4 votos en contra del proyecto. La representante del Partido Social Cristiano votó, o sea, votó en A contra fa- de devolver, digamos, hubo cuatro votos a favor de devolver el proyecto, ¿no es cierto? Sí, Un voto Social en Cristiano contra de fue eso, el único en otro sentido. exacto, y los dos de creo se abstuvieron. Lo que Ujú. mi lectura de esta situación es que desde el correísmo se han encargado tanto de querer vincular al candidato Guillermo Lasso con el actual gobierno, como que hubieran cogobernado, que ya llega un punto en que incluso aprobar proyectos de ley que pueden ser sensatos le puede significar un golpe desde lo político porque se puede interpretar como un apoyo de creo al gobierno. A Es mí decir, me da pena eso porque realmente creo que es ratificaría esto de creo de que se está jugando la segunda vuelta y en el CAL, no tanto tomando una decisión pragmática. una decisión que yo creo que es necesaria porque, bueno, evidentemente si llega a ganar Guillermo Lasso y él no piensa darle ese uso al Banco Central, el debate de este proyecto de ley sí se podría postergar un poco porque la dolarización no estaría tan en riesgo como si es que llega a ganar Andrés Arauz y empieza a utilizar al Banco Central para inyectar liquidez a la economía. Esto yo no quiero sugerir que si es que gana Andrés Arauz, la dolarización se cae de un día para el otro, pero claramente el manejo que él quiere dar al Banco Central sí va minando de a poco los cimientos de la dolarización y pueden llegar a ponerla en riesgo en el mediano plazo. El ministro de Economía, sin embargo, ha dicho que insistirá otra vez más. ¿Lo ve usted oportuno? Lo veo necesario. A ver, uno se puede preguntar, la dolarización tiene 20 años de vigencia, ¿no es cierto? Bueno, ya 21 años de vigencia y no ha necesitado una ley que la proteja. ¿Por qué es necesario ahora? En realidad, en los primeros 14 años de vigencia de la dolarización no hubo ningún riesgo, la dolarización se protegía sola porque no había la posibilidad de que el Banco Central entregara créditos al gobierno y con eso generara una especie o emitiera una especie de ecuadólares. ¿A qué me refiero con esto? El Banco Central tendría 2 vías para prestarle plata al gobierno. La primera vía es a través de la intermediación financiera tradicional, que significa que el Banco Central capta recursos, en este caso de los gobiernos seccionales, de la seguridad social, de las empresas públicas, del gobierno central y sobre todo también del sistema financiero privado, lo que corresponde al encaje bancario. Entonces, capta esos recursos y utiliza una parte de esos recursos para prestarlos al fisco. Esa sería una de las vías. Obviamente, el Banco Central en dolarización fue concebido como un banco de reserva, no como un banco que hiciera créditos, y por lo tanto se buscaba que tuviera activos líquidos suficientes para cubrir la totalidad de los depósitos que capta. Además, el Banco Central no tiene, a diferencia de los bancos comerciales, indicadores, digamos, de patrimonio técnico o de liquidez o de provisiones o calificación de riesgo. Entonces, no son dos bancos comparables. Pero la segunda opción para que el Banco Central preste dinero al gobierno es que no se tome los recursos de otros, sino que simplemente se invente dinero. Y esto es muchas veces difícil de concebir o de creer que puede pasar, pero el Banco Central ya lo hizo durante el gobierno anterior y esta operación consistía en que el Banco Central recibía, por ejemplo, 1.000 millones de dólares en bonos del Estado, ¿no es cierto? Eso pasaba a formar parte del activo del Banco Central y digitaban en la cuenta del Tesoro Nacional los mismos 1.000 millones de dólares, acreditaban esa cuenta del Tesoro Nacional. No eran dólares genuinos, pero entraban a la economía, porque con esos 1.000 millones que ahora estaban en la cuenta del Tesoro Nacional se pagaban sueldos, se pagaba proveedores y demás, y empiezan a circular esos dólares en la economía. Esa circulación de dólares ficticios, de ecuadólares, genera presiones por varias vías. Primero, al inyectar más liquidez en la economía, hay también más incentivos, por ejemplo, para comprar bienes importados, ¿no es cierto? Entonces, las reservas internacionales empiezan a caer porque hay una mayor presión para consumir bienes importados. El expresidente Correa y Andrés Arauz son de la idea de que entonces con controlar el sector externo eso se soluciona. Y no es así, porque si es que se genera incertidumbre en los agentes económicos de que los dólares que circulan en la economía ecuatoriana no son solo los dólares genuinos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, sino también ecuadólares emitidos por el Banco Central, puede haber gente que opte por ir al banco, sacar su dinero en dólares verdes físicos
y tenerlos en el colchón. Y la demanda de efectivo de parte de los ecuatorianos también hace que caigan las reservas. Entonces, por eso digo que utilizar al Banco Central a través de cualquiera de estas dos vías, ya sea tomándose dinero de los depositantes o de los gobiernos seccionales para prestarle al gobierno central, o creando dinero ficticiamente para prestarle al gobierno central, es una manera de ir minando los cimientos de la dolarización. En cuanto a la compatibilidad de esta Junta de Política y Regulación Financiera que se propone en el proyecto, ¿cómo lo evalúa usted? ¿Cómo lo mira en función de uno de los artículos más claros con respecto a este tema, el 303, que señala que la formulación de las políticas monetarias, crediticia, cambiaria y financiera son facultad exclusiva de la función ejecutiva? Sí, ese es el punto de discordia, ¿no? Pero lo que tenemos en la actualidad es justamente una Junta de Regulación Monetaria y Financiera que sobre todo durante el gobierno anterior impuso normativa totalmente antitécnica y alejada de estándares internacionales y ha generado como consecuencia de que tengamos un sistema financiero en el cual prácticamente no hay actores internacionales y luego obviamente la gente se anda quejando de que no hay competencia y demás. En el Banco Central pasa lo mismo. Tenemos una gerencia del Banco Central que es designada directamente por el Ejecutivo. Lo que se buscaría con esta reforma de ley es que tanto el directorio del Banco Central como la Junta de Regulación Financiera estén conformados por personas enviadas de una terna del Ejecutivo, pero que pasen por un filtro en la Asamblea. Entonces, lo que se busca es, obviamente, el presidente va a ser el que sugiere los nombres, e incluso se podría dar el caso en que esos nombres entren por el Ministerio de la Ley y por lo tanto el Ejecutivo mantiene no control, pero injerencia, digamos, en el Banco Central y en la Junta, porque finalmente los nombres son propuestos por el presidente de la República. Pero al momento de pasar por la Asamblea, se garantiza un poco más un equilibrio de poderes y es el método a través del cual a nivel internacional los organismos de control se conforman justamente para que no respondan exclusivamente a un poder del Estado, en este caso al Ejecutivo. Y hay otras, respecto tanto al directorio del Banco Central como a la Junta de Regulación Financiera, Gustavo, hay requisitos muy importantes. O sea, insisto, tienen que tener un nivel de educación de al menos cuarto nivel en carreras afines con el Banco Central, administración, economía, finanzas, derecho, auditoría. Tienen que ser independientes del sector político porque no pueden ser afiliados a ningún movimiento. No pueden haber sido ni administradores, ni directores, ni dueños de instituciones financieras en un periodo, si no me equivoco, de 12 meses. Yo creo que ese periodo debería ser más largo para garantizar una mayor independencia frente al sistema financiero. Y una de las causales por las cuales tanto los directores del Banco Central como los miembros de la Junta de Regulación pueden ser removidos es por incurrir en un conflicto de intereses. Entonces, frente a lo que tenemos en la actualidad, claramente tendríamos dos organismos de control muchísimo más independientes, mejor conformados y sobre todo más técnicos a fin de que la normativa que emitan se ajuste a los estándares internacionales. Hay un tema que no ha sido tratado, por lo menos con proficuidad. No lo hemos escuchado, tampoco se lo menciona en estos dimes y diretes entre la Asamblea y el Ejecutivo, pero sí hemos escuchado a dos de los consejeros económicos del gobierno, Augusto de la Torre y Alberto Dajic, que hablan de una distorsión que se habría introducido durante el gobierno de Rafael Correa con respecto a las cooperativas. Lo califican como una aberración que se dio al sistema financiero y tratarían de devolverlo o de devolverlo poco más o menos a la situación anterior. Mientras tanto, desde el sector del cooperativismo hemos escuchado algunos de los actores que hablan de que este proyecto lleva adentro un caballo de Troya en contra del cooperativismo. Ellos señalan que acabarían con una isla que se ha convertido en una isla positiva para los ecuatorianos que han exteriorizado su confianza en el sistema de las cooperativas que evidentemente le hemos visto crecer. Aquí sería muy importante su punto de vista con respecto a estas reformas relacionadas con el cooperativismo. A ver, las cooperativas de ahorro y crédito en los últimos 15 años han ganado un peso indiscutible en el sistema financiero. Pasaron de representar menos del 10% del total de captaciones o del total de créditos también a más o menos entre una cuarta y una tercera parte del total. Entonces han mostrado un crecimiento sumamente importante que
entre 2006 y 2012 o 2013 estuvo acompañado también por un crecimiento enorme en el número de instituciones del sector cooperativo. Si no me equivoco, el número de cooperativas de ahorro y crédito pasó más o menos de 600 a alrededor de 1.200 en ese periodo, y luego a partir de entonces hasta la actualidad vuelve a caer a más o menos 600. Entonces, en ese contexto de un crecimiento, como usted menciona, refleja una confianza de un sector de la sociedad hacia las cooperativas de ahorro y crédito, también lo que se ve es un crecimiento sumamente desordenado que hizo duplicarse el número de instituciones para luego volver a caer a la cifra anterior, lo que claramente no ha movido, digamos, no ha generado un riesgo para la sostenibilidad del sistema financiero en su conjunto, pero con toda seguridad ha causado grandes daños a los socios de las cooperativas que tuvieron que cerrar porque estuvieron mal manejadas. Entonces, sin conocer a detalle el sector cooperativo ni lo que se está proponiendo en el proyecto de ley o cuál es el caballo de Troya que hablan las opiniones que usted ha mencionado, yo creo que una regulación para las cooperativas que se equipare con la regulación a la que están sujetos los bancos, es bueno sobre todo para que los depositantes o los socios de las cooperativas tengan la confianza de que las instituciones a las que ellos están confiando sus recursos están bien manejadas con criterios técnicos a fin de que sean sostenibles y no tengamos otra vez una quiebra de cientos de instituciones en un periodo relativamente corto. Alguien nos decía, economista Hidalgo, hace pocos días, que si es que hay un tema que une a los ecuatorianos es el de la dolarización. Y creo, honestamente, que todos los ecuatorianos nos sentimos cómodos con esta moneda, más allá de los altos precios que se tienen en el país, pero ha dado una enorme estabilidad al Ecuador. ¿Cuál es el futuro que puede usted ver en la dolarización con o sin esta ley? A ver, yo diría primero que no todos nos sentimos cómodos porque claramente un movimiento político que busca mal utilizar la dolarización o distorsionar la dolarización es el que se pone justamente a este proyecto de ley. Entonces, yo antes de contestarle le quisiera señalar un artículo puntual que tiene este proyecto de ley, me parece que es del 52, que dice que el Estado no podrá obligar a ninguna persona natural o jurídica a aceptar como medio de pago otra moneda que no sea el dólar de los Estados Unidos de América. Eso me parece un artículo fundamental porque blindaría, por ejemplo, o cerraría la posibilidad de que un futuro gobierno quiera emitir dinero electrónico Ujú. no respaldado en dólares de los Estados Unidos Que es otra de y, las grandes amenazas. exacto, y obligar, por ejemplo, a sus proveedores o a los funcionarios públicos a aceptar sus pagos en ese dinero electrónico no sustentado. Entonces, ¿cuál creo yo que es el futuro de la dolarización? Va a depender mucho de la política económica de los próximos gobiernos. Si es que los próximos gobiernos son medianamente responsables con las cuentas fiscales a fin de que no veamos un desequilibrio muy grande entre ingresos y gastos. Si es que mantienen una buena relación con la comunidad internacional que garantice el acceso a créditos en condiciones más o menos favorables, por ejemplo, las que hemos tenido con los multilaterales en los últimos años. Si es un gobierno que promueve también el ingreso de dólares a través del fomento de exportaciones o de la llegada de inversión extranjera directa, yo creo que la dolarización, con las limitaciones que tiene, porque obviamente es un sistema no perfecto, va a fortalecerse, va a seguir brindando las garantías y esta estabilidad de precios que nos ha dado en esos primeros 20 años. Si por el contrario, un próximo gobierno es totalmente irresponsable en lo fiscal, cierra las fuentes de financiamiento que, por ejemplo, le pongo un dato concreto, en el año 2020 los multilaterales le prestaron al Ecuador 7.000 millones de dólares, sin los cuales era impensable pasar la crisis económica, bueno, la pasamos durísima, pero habría sido muchísimo más grave e incluso habría puesto en riesgo la dolarización sin esos 7.000 millones. Entonces, si es que no hay una buena relación con la comunidad internacional, perdón, si es que se maneja de manera irresponsable las cuentas fiscales y sobre todo si es que se le da al Banco Central este uso de banco comercial que no le corresponde en dolarización, porque no ofrece las garantías que da un banco comercial y obviamente no está llamado a emitir ecuadólares, ni mucho menos, entonces las bases del sistema sí se van a ir minando. Yo con esto no puedo anticipar si es que nos vamos a quedar sin dolarización o cuándo sería, pero claramente el sistema se debilitaría y podríamos llegar a la situación crítica de que algún gobierno se vea
obligado ya directamente a desdolarizar. Sobre estos temas de liquidez, ¿está efectivamente ligado a la aprobación o no de este proyecto, el último desembolso del Fondo Monetario Internacional? Es un requisito del Fondo Monetario, sí, de hecho, para el primer desembolso, que si no me equivoco son 400 millones, había el compromiso de que se aprobara ese proyecto de ley. Pero, en mi opinión, Gustavo, si me permite, al igual que una reforma tributaria o una reforma laboral o una reforma a la seguridad social, que también son pasos en los cuales el Ecuador se ha comprometido con el Fondo Monetario, no son proyectos de ley que, que los ecuatorianos debamos llevar adelante para contentar al fondo, sino que son necesarios para que la economía ecuatoriana sea sostenible y dinámica en el largo plazo. Yo creo, casi impensable pensar, disculpará, en una economía ecuatoriana sostenible o en una situación fiscal sostenible, por ejemplo, si no tenemos una reforma tributaria que ayude a incrementar los ingresos del fisco. Y eso no es para contentar al fondo, sino porque simplemente el Ecuador objetivamente tiene una recaudación tributaria en relación al tamaño de su economía menor que el promedio de la región y no le alcanza claramente para cubrir el gasto, sin que eso signifique que no haya que mantener el esfuerzo de recortar también el gasto. La reforma laboral también es indispensable. El INEC, bueno, ya vamos a hablar tal vez más adelante de eso, publica cifras según las cuales la informalidad está en 51% de los trabajadores. Entonces, ¿cómo no va a ser necesaria una reforma laboral más allá de lo que diga o deje de decir el Fondo Monetario, simplemente para generar mejores condiciones para que esas personas que están fuera del sector formal puedan vincularse al sector formal? Y este proyecto de ley de defensa de la dolarización, en efecto, forma parte de los compromisos con el fondo, pero yo creo que es necesario incluso si no hubiera ese acuerdo. En la parte final de este diálogo, justamente hablemos sobre el INEC que usted ha mencionado. Los índices y los indicadores son elementos indispensables, herramientas de diagnóstico que lo utilizan muy bien, particularmente los economistas. Tenemos entendido que nuevamente el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ha vuelto a realizar cambios metodológicos. En otras palabras, ha vuelto a actuar con discrecionalidad, utilizando o proponiendo nuevas formas de análisis y sacando índices e indicadores con otra metodología, datos diferentes que no permiten realizar comparaciones o proyecciones en el tiempo. Quisiéramos conocer qué es lo que está pasando y qué es lo más preocupante de este accionar del INEC nuevamente que se da en la recta final de este gobierno. Sí, el INEC primero, el antecedente es que estas cifras que corresponden a diciembre del año pasado se tenían que dar a conocer el 25 de enero y se dieron a conocer recién ayer, 2 de marzo. Entonces hubo un retraso de más de un mes en la publicación de estas cifras, lo que estuvo acompañado también por la renuncia sorpresiva del entonces director del INEC. Se publican finalmente las cifras con este mes de retraso y el INEC pone un pie de página que dice que hubo cambios metodológicos y que por lo tanto las cifras no son estrictamente comparables con las de periodos anteriores. Entonces, es evidente que en el año de la pandemia hubo un deterioro en la tasa de empleo adecuado. De hecho, las cifras hasta septiembre ya mostraban un deterioro importante en el empleo, que hubo un crecimiento de la pobreza también, pero ahora que las cifras no son estrictamente comparables, no podemos saber la magnitud exacta en la cual, por ejemplo, cayó la tasa de empleo adecuado o aumentó la tasa de pobreza o de pobreza extrema. Entonces, es un tema que a mí me resulta sumamente grave porque primero en el gobierno anterior, en el de Rafael Correa, ya hubo una ruptura en la serie. Entonces, nosotros teníamos series comparables solo desde 2007 en adelante. No podíamos decir cómo se comportó, por ejemplo, el empleo en dolarización, porque antes de 2007 había otra metodología. Entonces, tuvimos una serie desde 2007, ahora hasta mediados de 2020, y ahora tendríamos una tercera serie que no nos permite entonces hacer una comparación histórica y sobre todo no permite que las personas encargadas del diseño de la política pública tengan cifras en las cuales basarse, porque finalmente, digamos, una reforma laboral o estas transferencias de efectivo que se hacen a los sectores más vulnerables, bueno, dependen obviamente de cuánta gente cayó en situación de pobreza o de pobreza extrema o de cuánta gente perdió el empleo, pero si no podemos comparar la cifra de hoy con la cifra de ayer, entonces el diseño de la política se vuelve muchísimo más complicado. Finalmente, economista Hidalgo, ¿cómo mira usted las acciones que se han dado, no solamente por parte del CNE, que han compartido también algunos actores políticos,
y que se han convertido en obstáculos, en muros para evitar que cualquier acción que tenga que ver con transparencia en el escrutinio electoral se lo plasme en Ecuador. ¿Y qué perspectivas ve usted hacia la segunda vuelta? A ver, yo creo que el CNE actuó, sobre todo la presidenta del CNE, con una absoluta irresponsabilidad al dar a conocer un resultado, un primer resultado de la primera vuelta cuando el conteo rápido todavía no había terminado, lo que claramente generó una sensación, sobre todo de optimismo y de alegría en Pachacutic y en su candidato Yacu Pérez, en el sentido de que se veían en la segunda vuelta. Eh, los resultados finales, al menos los que ha dado a conocer el CNE, son distintos a los que mostró la presidenta y por lo tanto se genera ya primero ese manto de incertidumbre de si hubo o no fraude. Luego la demora también en responder a los reclamos, sobre todo del candidato Yacu Pérez, también generaron otra vez este manto de incertidumbre. Entonces el CNE no ha podido brindar las garantías de transparencia que esperábamos para un proceso tan apretado como el que fue la primera vuelta electoral. Yo creo, porque de lo que entiendo, obviamente yo no he estado en la revisión de las actas, pero que estas 20.000 actas en las cuales denunciaba inconsistencias del candidato Pérez no, no es tal y que el número de actas realmente con inconsistencia es mucho menor. Pero si es que eso no sigue avanzando, entonces parecería que finalmente vamos a tener una segunda vuelta entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Y si bien la diferencia de votos entre ambos candidatos en la primera vuelta fue importante, de más o menos 13%, si no me equivoco, entre 12 y 13%, las segundas vueltas son otro escenario. Son obviamente ya solo entre dos candidatos. El gobierno de Rafael Correa, si bien tiene un número importante de adeptos todavía, ese 30 y pico por ciento que votaron por Andrés Arauz, también tiene un número importante de personas que no quisieran volver a ese mismo modelo de autoritarismo, de manejo irresponsable de la economía, de persecución o limitación a las libertades, de corrupción. Entonces, yo creo que nada está dicho. Obviamente el candidato Arauz parte con una ventaja de los votos de diferencia que sacó en la primera vuelta, pero habrá que ver cómo, si es que para los ecuatorianos, y perdón, Gustavo, que le dé una opinión personal política acá, si es que los ecuatorianos sabemos valorar la importancia del sistema democrático más allá de las simpatías o antipatías que pueda generar el otro candidato. O sea, yo creo que ningún candidato es perfecto, pero arriesgarnos otra vez a un modelo autoritario que difícilmente quisiera volver a soltar el poder, es arriesgarnos entonces a entrar en un proceso de autoritarismo de largo plazo. Y para mí, más allá de las diferencias en el manejo económico, que incluso podrían pasar a segundo plano, lo más importante es vivir en un país que garantice la democracia y la libertad. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted. Declaraciones del economista José Hidalgo Pallares, director de la Fundación de Estudios para el Desarrollo Cordes.